Sistema electoral mexicano. Conjunto de instituciones, reglas y procedimientos destinados a regular las diversas etapas del proceso electoral, encaminados a la integración y renovación periódica de los órganos de gobierno de representación política. La principal legislación electoral que regula el sistema electoral mexicano es la siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de los Procedimientos e Instituciones Electorales, Reglamento de Elecciones. Las instituciones que integran el sistema electoral mexicano se pueden clasificar en autoridades federales y locales. Las autoridades federales son el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad jurisdiccional que se encuentra regulada por el artículo 99 constitucional. Es la encargada de resolver impugnaciones y controversias en materia electoral, así como proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía. Por ejemplo, es la autoridad encargada de expedir una resolución favorable, documento mediante el cual se autoriza a una o un ciudadano a ejercer su derecho al voto, ya sea porque solicitó su credencial para votar al INE y por alguna causa el instituto no se la entregó, o porque su nombre no aparece en la lista nominal o se le excluyó indebidamente de esta. Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Es el organismo encargado de investigar y perseguir los delitos electorales a nivel federal. Está regulado por el artículo 102 constitucional. Autoridades locales. A nivel local, cada entidad federativa cuenta con organismo público local, tribunal electoral local, autoridad especializada en delitos electorales y mesas directivas de casilla. El organismo público local, OPL, es la autoridad en materia electoral que se encarga de organizar las elecciones locales, es decir, de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. El Tribunal Electoral Local es la autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral en cada entidad. No se encuentra adscrito a los poderes jurisdiccionales de las entidades federativas. La autoridad especializada en delitos electorales son las fiscalías locales especializadas en delitos electorales que se encargan de prevenir, investigar y sancionar los delitos electorales en cada entidad. Por su parte, las mesas directivas de casilla, MDC, son los órganos electorales formados por las y los ciudadanos facultados para recibir la votación y recibir el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones. Las MDC, como autoridad electoral durante la jornada electoral, tienen a su cargo respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del voto, garantizar la secrecía y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. Organización política. Los órganos de gobierno y de representación política se conforman por los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión y de las entidades federativas, así como por quienes integran los ayuntamientos de los estados y las alcaldías en la Ciudad de México. Nuestro país es una república representativa, democrática, laica y federal, integrada por 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México, libres y soberanas, unidas en una federación. División de poderes. El supremo poder de la federación se divide, para su ejercicio, en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Poder legislativo. Se deposita en el Congreso de la Unión, el cual se divide en dos cámaras, una de diputaciones, que se renueva cada 3 años, y otra de senadurías, que se renueva cada 6 años. Este poder tiene la facultad de reformar con la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, es el encargado de elaborar y modificar las leyes que se aplican en el país.
Poder Ejecutivo. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denomina Presidente o Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Se encarga, entre otros asuntos, de promulgar y hacer cumplir las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, de disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con la aprobación del Senado. El cargo se renueva cada 6 años. Poder Judicial. Se deposita en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes, resolver las controversias que surjan entre particulares cuando se trate de asuntos de competencia federal, intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales, y resolver conflictos entre autoridades, por ejemplo, cuando aleguen una invasión en su ámbito de atribuciones. La estructura orgánica de las 32 entidades federativas, a semejanza de la Federación, se ajusta al esquema de división y separación de funciones entre los poderes locales ejecutivos, legislativos y judiciales. Cargos a elegir. En el periodo electoral local 2024-2025, en Durango y Veracruz, se elegirán ayuntamientos, que son los órganos encargados del gobierno y la administración del municipio. Los ayuntamientos duran en su cargo 3 años y se integran de la siguiente forma: presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Marco geográfico electoral. Son las diversas categorías en las que se organiza el espacio geográfico, que permiten determinar la distribución de las y los ciudadanos con derecho a voto dentro del territorio nacional. Este marco sirve de base para la planeación y organización de los procesos electorales. Las categorías en las que se clasifica el país son las siguientes. Como se muestra en la gráfica, en principio está la sección, la parte más pequeña. Luego, esta está dentro del distrito, el cual a su vez está dentro de un municipio que pertenece a una entidad que está dentro de la circunscripción. Sección electoral. Es la unidad mínima de la geografía electoral. Cada una se conforma con un mínimo de 100 personas electoras y un máximo de 3.000. Por lo menos se instala una casilla en cada sección. Distrito electoral. Es la unidad territorial conformada por secciones electorales, que pueden ser federales o locales. Municipios. Son la base de la división territorial y organizacional, política y administrativa de las entidades. Entidad federativa. Es el espacio geográfico conformado por el territorio de cada una de las 32 entidades que integran la federación. En cada uno de los 31 estados se elige una gobernatura y en la Ciudad de México una jefatura de gobierno. Circunscripción plurinominal. Está conformada por entidades federativas y sirve de base para la elección de representantes electos o electas por el principio de representación proporcional. El país se divide en 5 circunscripciones plurinominales. Espacio geográfico para la capacitación electoral. Las y los CICAE organizan sus actividades y responsabilidades de acuerdo con un espacio geográfico específico para cada grupo. Como se puede percibir en la gráfica, el área de responsabilidad electoral o ARE está conformada por una o varias secciones electorales. Es el espacio geográfico en el que las y los CAE desarrollan las actividades de capacitación y asistencia electoral. Por otra parte, como vemos en la gráfica, la ZORE, Zona de Responsabilidad Electoral, está formada por un conjunto de áreas de responsabilidad en el que
Las y los C coordinan y supervisan las actividades de capacitación y asistencia electoral que realizan las y los CAE a su cargo.